Gioacchino Gamino, un capo de la mafia, escapó de prisión en 2002. Huyó a España, cambió su nombre a Manuel y abrió un restaurante. Tras 20 años de incógnito, fue descubierto gracias a una foto de Google Street View. Cuando uno sabe que no sabe, googlea para saber. Pero para aquellos casos en que uno no sabe que no sabe, en que ignora que existe información pululando en internet que nos sería útil, es porque necesita una ayudita externa que te orienta a enterarte sobre qué es susceptible de ser buscado. Para este tipo de misiones existe el grupo Avance, así con Z, desarrollo de sistemas, equipamiento tecnológico, videovigilancia, marketing y diseño, asesoría tecnológica, outsourcing de tecnologías de información, telemetría y video analítica. Esto es Historia Freak, donde toda historia tiene algo de historieta. Con ustedes, su anfitrión, Joaquín Barañao. Estamos entonces a inicios del siglo III, en medio de los 19 años del gobierno de Caracalla. Recordará del episodio pasado que los habitantes de Alejandría no estimaban mucho al emperador que suprimió el comedor gratuito de los sabios de su famosa biblioteca y que abolió muchos de sus privilegios. Cuando se enteraron de que incurrió en la desfachatez de arguir que mató a su hermano Geta en defensa propia, montaron una sátira teatral. En represalia, Caracalla viajó a la ciudad y masacró a un comité de bienvenida que mal podía sospechar de sus intenciones. Luego, lanzó sus tropas a varios días de saqueos y pillajes. En otra ocasión, el emperador ordenó masacrar hinchas que abucheaban al equipo azul de las carreras de caballos, el que él apoyaba. Es ligeramente menos demente de lo que suena cuando uno dimensiona la devoción que despertaban estos equipos. Tras la muerte de un célebre auriga del equipo rojo, un hincha desconsolado se arrojó a las llamas de la pira funeraria. El Circo Máximo será harto menos famoso que el Coliseo, pero acomodaba más del doble de espectadores, al menos 150.000, mucho más que cualquier estadio moderno. En un plano más razonable, Caracalla remató la construcción iniciada por su padre de los baños que hoy llevan su nombre. Eran un monstruo termal de cerca de 100.000 metros cuadrados que recibía a unos 7.000 bañistas a diario. Contenía 2 bibliotecas fastuosamente decoradas con textos griegos y latinos para mejor instruirse en medio del desfile de genitales bamboleantes. La obra era por lo demás reflejo de una obsesión romana. Los baños públicos eran tan populares que un senador que aspiraba a tribuno a veces pagaba la entrada de todos los parroquianos el día de su cumpleaños. Solían incluir no solo conveniencias acuáticas, sino también gimnasio con pesas y lanzamiento de disco. Se necesitaba un hervidero de esclavos para hacer funcionar estos templos del vapor. Los aquari distribuían el agua. Los iatraliptes enjuagaban al bañista con pieles de cisne. Los fricatores aplicaban fricciones. Los tractatores hacían crujir las articulaciones. Los alipilari estaban especializados en arrancar pelos indeseables minimizando el dolor. Los dropacistes limpiaban callos y durezas. Los unctores untaban grasas. Los paratilitres aseaban las aberturas varias del cuerpo. Los picatrices peinaban. Y los fornicatores... Bueno, esa responsabilidad la delegaré a su imaginación.
Oiga, pero qué mal pensado. Los fornicadores eran los encargados de calentar las estufas. En lo que pareciera un giro ilustrado para esta bestia de púrpura, en el 212, Caracalla concedió la ciudadanía romana a todos los habitantes libres del imperio. No había precedentes de algo así. Dion Casio sospecha que tras esta aparente magnanimidad se ocultaba la necesidad de recaudar tributos adicionales. 30 millones accedieron a lo que siempre había sido un privilegio. La brecha entre conquistador y conquistado, marca a fuego de Roma durante un milenio, evaporada de un suácate. El único motivo por el que San Pedro fue crucificado y San Pablo gozó del privilegio de la decapitación es que este último era ciudadano romano. La eminente clasicista Mary Beard, que algo sabe de romanos, acaba en esta decisión administrativa su monumental libro SPQR, porque ahí se acaba la Roma tal como la conocíamos. Esto fue Historia Freak. No, nosotros sí seguimos. Hasta la caída del Imperio de Occidente tiene garantizada lavada de platos sonorizada por la antigua Roma. La ciudadanía no estaba contenta con Caracalla. No es que la aprobación popular fuese imprescindible en esta no democracia, pero cuando el disgusto ya rebalsa a cuerpos armados, otro gallo es el que canta. En campaña contra el Imperio Parto, un soldado frustrado porque le negaron el ascenso a centurión acuchilló al emperador mientras meaba en una cuneta mesopotámica. Un guardaespaldas escita mató al magnicida con su lanza y 2 tribunos pretorianos corrieron hacia Caracalla en ademán de ayudarlo. En lugar de eso, remataron el asesinato. Su vida se extinguió a los 19 años. Macrino, prefecto del pretorio, y quien animó al asesino a proceder, asumió brevemente como gran señor del mundo antiguo. Fue el primer emperador que no era senador por virtud de nacimiento. Julia Mesa, una tía de Caracalla exiliada por Macrino a Siria, resolvió que el trono no se iba a escapar de manos de su familia. Lo menos malo que tenía disponible era un nieto de 14 años, Sexto Vario Avito Bassiano, sacerdote del dios El Gabal. No era capaz, ni sabio, ni prudente, pero gozaba de un atributo fundamental: notorio parecido físico a Caracalla. Con esa arma argumental en mano, Julia aseveró que Caracalla se había acostado con sus 2 hijas y que ese bastardo era el resultado. Logró convencer, y quizás sobornar, a parte del ejército y con ellos venció a las tropas leales al incumbente. Macrino fue ejecutado en Capadocia tras 14 meses de intromisión en la dinastía Severa, lapso que no le alcanzó ni siquiera para visitar Roma. El mozalbete asumió entonces en el 218. Más conocido como Heliogábalo por el dios para quien oficiaba, su vida fue un fugaz destello de peculiaridades. Vestía pantalones de seda en lugar de la respetable toga, colocaba en los asientos de sus invitados más pomposos cojines que imitaban pedos al sentarse y, según la no muy confiable Historia Augusta, ofrecía de postre imitaciones de cera, madera o marfil de los platos que él cenaba. Los presentes debían luego lavarse las manos como si hubiesen comido. La misma fuente consigna que en las representaciones teatrales de adulterio exigía que el acto fuese consumado, no actuado, y que,
Enganchaba a 4 perros enormes a un carro y los conducía dentro de la residencia real, e hizo lo mismo antes de ser nombrado emperador en sus propiedades en el campo. Incluso apareció en público arriando 4 ciervos de gran tamaño. Una vez enjaezó leones a su carro y se llamó a sí mismo la Gran Madre, y en otra ocasión tigres y se llamó a sí mismo Dionisio. También se dice que mandó a sus esclavos a recolectar telarañas a lo largo y ancho de la ciudad y que tras admirar la ruma acumulada comentó que ello permitía apreciar cuán enorme era Roma. Servía guisantes con piezas de oro, lentejas con onix, frijoles con ámbar y arroz con perlas, y en lugar de pimienta espolvoreaba perlas sobre pescado y trufas. Entre sus mascotas pululaban leones y leopardos amaestrados, y durante las sobremesas les ordenaba de improviso saltar sobre los sofás de modo de despertar pánico. Este chispazo de intensidad se casó 6 veces sin llegar a cumplir 19. Viene al caso aclarar que el divorcio era habitual y sin mayor estigma social. Como la documentación debía señalar a la parte culpable, las parejas que se divorciaban amistosamente a menudo culpaban del quiebre a un demonio maligno. Entre los 6 cónyuges de Heliogábalo se cuentan una virgen vestal, infracción de votos que se castigaba con entierro en vida, la viuda de un hombre a quien él ejecutó y un atleta varón llamado Soticus. Con todo, dice Dion Casio que su pareja más estable, o menos inestable, para ser más precisos, fue Hierocles, el rubio esclavo que conducía su carruaje y a quien se refería como mi marido, como la amante, la esposa, la reina de Hierocles. El mismo cronista señala que Heliogábalo se maquillaba, depilaba y vestía pelucas para salir a prostituirse en la noche romana. Ofreció una fortuna al médico que pudiera dotarlo de genitales femeninos, pero su vida fue muy corta para eso. Murió a los 18. Asesinado, por supuesto, fruto de una maquinación urdida por la misma abuela que lo llevó a esa posición en primer lugar, bien enterada de cuán impopular se había vuelto su elegido tras sus 4 años de desmesuras. Julia escogió a otro de sus nietos, Alejandro Severo. Un día, la guardia pretoriana ignoró a Heliogábalo y vitoreó a aquel primo suyo. Heliogábalo ordenó el arresto y ejecución sumaria de cualquiera que hubiese participado en semejante insubordinación. Pero en lugar de eso se lanzaron contra él. El soberano trató de huir, pero lo pillaron escondido en una letrina junto a su madre. Ambos fueron degollados, y Heliogábalo engrosó así la lista de notables asesinados en el reducto de la defecación, junto a Cómodo, como ya vimos, Edmundo II de Inglaterra, el duque Godofredo el Jorobado de Baja Lotaringia y el duque Jaromir de Bohemia. Escondido en una letrina es justamente lo opuesto al tipo de muerte que él proyectaba para sí mismo. Sostenía que incluso su último aliento debía ser un lujo exuberante incomparable con cualquier otro. En caso de que sobrevinieran tumultos insalvables, su plan era ahorcarse con una soga de seda púrpura y escarlata, o bien apuñalarse con espadas de oro, o saltar desde una torre suicida construida frente a su presencia con tablas doradas y adornadas con joyas. Alejandro Severo asumió con 13,5 y le arrebató a su primo la plusmarca del emperador más joven hasta entonces. Cuenta la Historia Augusta que su principal diversión era ver perritos jugando con cerditos. Durante su periodo,
Roma enfrentó la amenaza del creciente poder del imperio sasánida, con base en el actual Irán, e incursiones germanas cada vez más jodidas. Con los sasánidas, Alejandro jugó bien sus cartas, pero ante las tribus germánicas recurrió a parlamentos y sobornos que alienaron a parte del ejército. Tras 13 años de gobierno, lo asesinaron a él, a su madre y a sus consejeros. Fue el fin de la dinastía severa iniciada 42 años atrás por aquel moreno norafricano que le dio el nombre. Sobrevino medio siglo de anarquía militar inaugurada por Maximino el Tracio, un gigante de quien la historia augusta atribuye una estatura de 2,59. Se decía que su pulgar era tan grueso que podía llevar el brazalete de su esposa como anillo y su bota tan enorme que devino en atractivo turístico. La fisonomía de huesos faciales que muestran las monedas sugiere que, como se ha especulado también respecto de Goliat, parecía de acromegalia. Solía coser hombres dentro de cuerpos de animales recién sacrificados para arrojarlos a las bestias salvajes. Porque parecía desear la primacía de la disciplina militar. Revirtió la lenidad de Alejandro Severo hacia los cristianos y los declaró enemigos del pueblo. Exilió al Papa Ponciano y el sucesor, Antero, murió probablemente como mártir tras 44 días de pontificado. Varios ilustres eran evaluados para la silla de Pedro hasta que el asunto se resolvió por mediación aviar. Una paloma se posó sobre un campesino de paso por Roma, lo interpretaron como señal del Espíritu Santo, obtuvo la totalidad de los votos en la primera ronda y lo entronizaron como Papa Fabián. Maximino el Tracio aguantó 3 años en la cúspide sin poner pie en Roma ni una sola vez. Un grupo de soldados lo asesinó junto con su hijo y ministros principales. Luego, empalaron las cabezas y las llevaron a la capital. La inestabilidad empeoró de ahí en más. Ese 238 es conocido como el año de los 6 emperadores, entre ellos los muy mnemotécnicos Gordiano I, Gordiano II y Gordiano III. Así las cosas, entre el 235 y el 284 hubo 25 soberanos. Contraste usted con los 18 que hubo en los 220 años que separan a Augusto de Cómodo, cifra por lo demás que incluye aquel Galimatías que siguió a la muerte de Nerón. La ensalada gubernamental del siglo III se compone en su mayoría de gobiernos breves y varios efímeros. De Silvanaco ni siquiera se sabía su existencia hasta que una moneda con su efigie fue descubierta en Francia en la década de 1930 y todavía no estamos seguros de cuándo y cuánto gobernó. Varios de esos 25 capturaron el poder en virtud de su liderazgo al interior del ejército y 23 de 25 murieron asesinados o en batallas. Por ejemplo, Caro, a quien lo fulminó un rayo en campaña contra los sasánidas. No había empleo más peligroso en el siglo III, ni siquiera legionario raso, ni siquiera gladiador. La debilidad política pavimentó el camino a las invasiones bárbaras, un grado de vulnerabilidad que a Trajano o Marco Aurelio le hubiera dado patatus, para un fárrago de guerras civiles, para rebeliones campesinas, para devaluación de la moneda y para un bajón económico generalizado. La plaga de Cipriano, del 249 al 262, mermó aún más el ejército y la provisión de comida. El imperio abandonó Dacia, hoy Rumania, y perdió Siria y los campos de Cumanos, hoy Alemania suroccidental. El comercio directo con India se perdió,
y los mercaderes árabes, persas e indios se erigieron en los proveedores centrales del Mediterráneo. Por fin, en el 253, Valeriano vino a dar cierta consistencia. Nombró coemperador a su hijo Galieno, dueño de un ácido sentido del humor. A un comerciante que le vendió joyas falsas a su esposa, lo condenó a enfrentar a un león en la arena. Se abrió la jaula, todo el público con los pelos de punta, y en eso emergió un pollo. Ya imagina las risotadas. Galieno instruyó al heraldo a proclamar: practicó el engaño y luego se lo hizo practicar. Aun cuando Valeriano se la pasó casi todo su mandato en Medio Oriente batallando contra los sasánidas, se dio el trabajo de comandar por vía epistolar persecuciones contra los cristianos. Uno de los perjudicados fue San Lorenzo, martirizado en una parrilla en Roma. De acuerdo con la leyenda, en medio del suplicio profirió una bravata. Asado está, parece. Gíralo y cómelo. Sea o no cierto, hoy es el santo patrono de cocineros, chefs, carniceros y, no menos pertinente, comediantes. Casualmente, la planta del monasterio Palacio de San Lorenzo de El Escorial, hogar de Felipe II de España y otros poderosos, tiene forma de parrilla. En el 260, los sasánidas capturaron a buena parte del ejército, y esto incluye, por primera vez en la historia, al emperador en persona. Sapor I, el rey de reyes de esos lares, lo usó por largo tiempo como escabel humano para montar su caballo. Valeriano le ofreció a Sapor una colosal recompensa por su libertad, pero en lugar de eso, lo ejecutó. Rellenaron la piel con paja y conservaron el monigote como trofeo en el templo principal. Ante el desaguisado, el Imperio Romano se escindió en 3 partes. Septimio Ordenato, un aristócrata sirio, obtuvo el control de una amplia faja oriental que contenía Siria, Egipto, Judea y Arabia Pétrea. Aunque nominalmente leal a Roma, era de facto independiente y pasó a la posteridad como Imperio Palmireno. Palmira, su capital, era un espectacular recinto arqueológico apodado la Venecia de las Arenas. Eso hasta 2015, cuando el Estado Islámico destruyó buena parte. Más al oeste, un comandante llamado Póstumo articuló bajo su mando los territorios de Germania, Galia, Britania e Hispania, en lo que los historiadores denominan Imperio Galo. Este fracturado mapa político fue el escenario del semilegendario San Valentín, fallecido en calidad de mártir en 273. Con los ritos cristianos prohibidos, se ganó su fama celebrando bodas clandestinas. Aun cuando Valentín era un nombre bien trillado y no estamos seguros de que todo lo que se dice de él corresponda a la misma persona, aterrizó en el santoral cristiano el 14 de febrero. Ahí se mantuvo hasta que, en 1969, el Papa Pablo VI lo excluyó junto a otros cracks de dudosa verosimilitud, como San Jorge y su currículum de caza dragones. Ello no obsta para que los enamorados sigan conmemorando el onomástico obsoleto, ni impide que en India el Día del Niño se celebre exactamente 9 meses después. Aunque hay métodos más eficaces para promover la fertilidad. 9 meses después del excitante triunfo del Barcelona sobre el Chelsea en la semifinal de la Champions del 2009, una noche en la que hubo todo tipo de celebraciones, se constató un 16,1% de incremento en los nacimientos en los hospitales de la ciudad.
La reunificación romana vino de la mano del emperador Aureliano y su impresionante seguidilla de victorias militares con las que repelió invasiones germanas y conquistó tanto el imperio palmireno como el galo. La gesta le valió el título de Restitutor Orbis, el restaurador del mundo. Similar patudez a la de los gringos que llaman World Series a su liga doméstica de béisbol. No satisfecho con eso, comandó la construcción de una muralla defensiva en la capital que sirvió hasta la captura de la ciudad en 1870 en el marco de la unificación italiana y que sigue definiendo lo que se entiende por centro de Roma para efectos de tarifas de taxis. Aureliano oficializó además la celebración del dios Sol, el Sol Invictus, el 25 de diciembre. Es posible que cuando a mediados del siglo IV el Papa Julio I decretó la fecha de Navidad, la hizo coincidir con el Sol Invictus para facilitarles la vida a los conversos, aunque hay otras hipótesis en competencia. Y fíjese que Aureliano logró todo esto en solo 5 años. Miembros de la Guardia Pretoriana lo asesinaron cuando iba rumbo a Persia con el objetivo de extender sus ya notorios triunfos, esta vez contra los sasánidas. De aquí en adelante, la unidad del imperio se iba a volver un sueño esquivo, aunque para eso tendrá que esperar los siguientes episodios de Historia Freak. Esto fue Historia Freak, escrito y narrado por Joaquín Barañao. Postproducción, Hernán Melgarejo. Las referencias bibliográficas de este y todos los episodios en Historia Universal Freak Extendida. 2.800 páginas desde el Big Bang hasta el presente, a $9.99 en Amazon.com.